Cuando encontré la libreta que demostraba que mi esposo de 60 años había mantenido a otra mujer y a un hijo durante 40 años de nuestro matrimonio, mi primera reacción no fue llorar, no fue gritar, no fue romper cosas ni maldecir su nombre. Mi primera reacción fue algo que jamás hubiera imaginado. Fue alivio. Un alivio extraño y profundo que me recorrió el cuerpo como agua fría, porque finalmente, después de décadas de sentir que algo no cuadraba, de intuir que había piezas faltantes en el rompecabezas de mi vida, por fin tenía la respuesta. Y esa respuesta, por dolorosa que fuera, era mejor que seguir viviendo en la incertidumbre. Pero estoy adelantándome. Déjenme contarles desde el principio cómo llegué a ese momento, sentada en la cama que compartí con Ruperto durante 60 años, sosteniendo entre mis manos temblorosas la prueba de que el hombre que creí conocer nunca existió realmente. Me llamo Matilde Sánchez, viuda de Coronado. Tengo 82 años. Y esta es la historia de cómo descubrí que viví una mentira durante la mayor parte de mi vida adulta. Una mentira tan perfectamente construida que pasó desapercibida bajo mis narices durante décadas. Una mentira que se escondía en una simple libreta de pasta azul que mi esposo guardaba en el cajón de su buró. Ese cajón que yo nunca, jamás, me atreví a abrir por respeto a su privacidad. Si están escuchando esta historia, si llegaron hasta aquí buscando quizá un momento de entretenimiento o una distracción en su día, les pido algo antes de continuar. Este canal crece gracias a personas como ustedes, y cada pequeña acción que tomen ahora mismo puede ayudar a que estas historias reales lleguen a más mujeres que quizá necesiten escucharlas. No les cuesta nada suscribirse a este canal y activar la campanita. Son solo 2 segundos de su tiempo, pero significan todo para que podamos seguir compartiendo estas vivencias. Dar like al video es un gesto todavía más rápido, un simple toque en su pantalla. Pero ese numerito que sube es lo que le dice a YouTube que esta historia vale la pena, que debe mostrársela a más personas. Y si pueden, déjenme un comentario contándome qué les está pareciendo hasta ahora. O simplemente escriban de qué ciudad o país nos están viendo. Me encanta saber que estas palabras viajan por toda América Latina, llegando a cocinas, a recámaras, a momentos de soledad donde alguien más necesita saber que no está sola. Su apoyo hace que este canal crezca, que más abuelas se atrevan a contar sus historias, que más mujeres encuentren la fuerza en estas palabras. Así que por favor, si todavía no lo han hecho, regálenme esos segundos de su tiempo. Se los agradeceré eternamente. Nací en Zamora, Michoacán, en el año de 1943. Para quienes no conocen Zamora, es una ciudad pequeña pero bonita, famosa por sus fresas y por la catedral que domina el centro. En mis tiempos de niña, Zamora era todavía más pequeña de lo que es ahora, un lugar donde todos se conocían y donde las familias vivían apretadas en casas modestas con patios de tierra y gallineros en el fondo. Mi familia era de esas que llamaban de clase trabajadora, aunque en esos tiempos no se usaban esos términos tan elegantes. Éramos pobres, para decirlo sin rodeos. Pobres pero dignos, como le gustaba decir a mi mamá. Mi padre, don Esteban Sánchez, trabajaba como jornalero en los campos de fresa que rodean Zamora. Se levantaba cuando todavía estaba oscuro, a eso de las 4 de la mañana, y regresaba cuando el sol ya se había metido, con la espalda adolorida y las manos manchadas del jugo rojo de las fresas. Era un hombre callado, de esos que hablan poco, pero cuando lo hacen, todos escuchan. Medía como 1,70 m. No era muy alto, pero tenía una presencia que llenaba la habitación. Su piel estaba curtida por el sol, del color del barro seco, y sus manos eran ásperas como lija de tanto trabajar la tierra. Usaba siempre el mismo sombrero de palma desgastado, que mi mamá le regañaba que cambiara pero que él se negaba a tirar, porque decía que le traía suerte. Mi madre, doña Refugio Medina de Sánchez, aunque todos le decían Cuca, era el alma de nuestra casa. Era una mujer menudita. No llegaba ni al 1,50 m,
pero lo que le faltaba de estatura le sobraba de carácter. Ella se encargaba de todo lo del hogar mientras mi papá trabajaba en el campo. Lavaba ropa ajena para sacar unos pesos extra, y yo recuerdo perfectamente cómo quedaban sus manos después de restregar en el lavadero todo el día. Arrugadas, rojas, con la piel levantada en algunas partes. Pero nunca se quejaba. Bueno, se quejaba, pero de otras cosas, como de que mi papá dejara los guaraches llenos de lodo en la entrada, o de que nosotros, los chamachos, hiciéramos mucho relajo. Pero del trabajo duro, de eso nunca la escuché decir nada. Éramos 5 hermanos en total. Yo era la tercera, justo en medio. Los mayores eran varones, Jesús y Antonio. Después venía yo, y luego mis hermanas menores, Rosa y Elena. Vivíamos todos en una casa de adobe con piso de cemento que mi papá había ayudado a construir con sus propias manos. Tenía 3 cuartos nada más. Uno para mis papás, otro donde dormíamos todas las mujeres en 2 camas, y otro donde dormían mis hermanos. La cocina era aparte, un cuartito con estufa de leña y un fregadero de cemento. El baño estaba afuera, en el patio, una letrina que mi papá limpiaba cada semana con cal. No teníamos lujos, ni siquiera lo básico a veces, pero teníamos lo suficiente para no pasar hambre, y teníamos amor, mucho amor apretado entre esas paredes de adobe. Los años de mi infancia transcurrieron entre la escuela primaria, que quedaba a 4 cuadras de la casa, y las labores del hogar que mi mamá nos enseñaba desde chiquillas. A los 7 años ya sabía yo barrer, lavar trastes y hacer tortillas. A los 9 ya ayudaba a lavar ropa en el lavadero del patio. A los 11 ya sabía cocinar frijoles, arroz y guisados sencillos. Mi mamá decía que una mujer que no supiera atender una casa no servía para nada. Y aunque ahora esas palabras suenen duras, en ese entonces era simplemente la realidad. Las mujeres nos preparábamos para ser esposas y madres. Ese era nuestro destino, y nadie lo cuestionaba. Estudié hasta 6º de primaria. Quería seguir, quería ir a la secundaria que había en el centro, pero mi papá dijo que no tenía caso gastar en la educación de las mujeres, cuando lo que íbamos a hacer era casarnos de todas formas. Recuerdo que lloré varios días cuando me dieron la noticia. Mi maestra, la señorita Carmona, había hablado con mi mamá diciéndole que yo era buena estudiante, que tenía facilidad para los números y para la lectura, que sería una lástima que dejara la escuela. Pero mi papá fue firme en su decisión y mi mamá no lo contradijo. Así eran las cosas entonces. El hombre decidía y las mujeres obedecíamos. A los 13 años empecé a trabajar en casa de una familia de clase media del centro de Zamora, los Villarreal. Limpiaba, ayudaba en la cocina, planchaba la ropa. Me pagaban muy poco, pero ese dinero ayudaba en la casa. Me levantaba a las 5 de la mañana para estar en casa de los Villarreal a las 6. Trabajaba hasta las 3 de la tarde, luego regresaba a mi casa a ayudar a mi mamá con las labores del hogar. Me acostaba exhausta cada noche, pero así era la vida, y no me parecía extraño porque todas las muchachas que conocía vivían igual. Fue en esos años, entre mis 15 y 17, cuando empecé a sentir esa inquietud que sienten todas las muchachas jóvenes, esa curiosidad por el amor, por los novios, por el futuro. Veía a las parejas caminando por la plaza los domingos, después de misa, y soñaba con que algún día yo también tendría a alguien que me mirara con cariño. Mis amigas ya empezaban a tener pretendientes. Rosa, mi hermana menor, que era más bonita que yo, ya tenía a 2 muchachos que le andaban rondando. Yo era más flaquita, más morena, más normal, nada especial, o eso pensaba yo. Zamora en los años 60 era un lugar donde la vida giraba alrededor de la iglesia, el mercado y la plaza principal. Los domingos, después de la misa de 8, todas las familias se juntaban en la plaza. Los muchachos se ponían de un lado y las muchachas del otro. Y ahí se daban las miradas, los coqueteos discretos,
Las conversaciones vigiladas por las mamás que nos cuidaban como halcones. Era una época de respeto, de tradiciones, de reglas estrictas sobre cómo debían comportarse las señoritas decentes. Una muchacha que se dejara besar antes del matrimonio quedaba marcada. Una que se fuera sola con un muchacho era el escándalo del pueblo. Y ni hablar de embarazos fuera del matrimonio. Eso era la deshonra total de la familia. En ese contexto conocí a Ruperto. Fue en la plaza, un domingo de febrero de 1963. Yo acababa de cumplir 20 años. Ya me estaba poniendo vieja para ser soltera según los estándares de entonces. Mis papás empezaban a preocuparse de que me quedara para vestir santos. Ruperto tenía 23 años y trabajaba como vendedor de productos agrícolas, viajando entre Zamora y otros pueblos de la región. Era un hombre bien parecido, tengo que admitirlo. No era muy alto, como 1,75 m, pero tenía una presencia agradable. Su piel era morena clara, tenía el cabello negro y grueso que se peinaba hacia atrás con gomina, y sus ojos eran cafés claros, casi color miel. Vestía siempre muy limpio y planchado, con camisas de manga larga y pantalones de vestir. Se notaba que venía de una familia un poco mejor acomodada que la mía. Nos presentó un primo mío que lo conocía del trabajo. Empezamos a platicar ese domingo, con mi mamá sentada a 3 metros de distancia, vigilando cada movimiento. Ruperto era amable, educado, sabía hablar bonito. Me preguntó sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mis gustos. Me dijo que le parecía una muchacha seria y trabajadora, y eso me halagó. A la siguiente semana volvió a buscarme en la plaza. Y a la siguiente también. Así empezó nuestro noviazgo, si es que se le podía llamar así a esas conversaciones de 20 minutos los domingos en la plaza, siempre con carabina. Después de 3 meses de estos encuentros dominicales, Ruperto habló con mi papá para pedir permiso de visitarme en la casa. Mi papá investigó sobre su familia, sobre su trabajo, y al parecer todo estaba en orden. Los Coronado eran una familia conocida en Zamora, no ricos pero sí respetables. El papá de Ruperto tenía una tienda de abarrotes en el centro, y eso les daba cierta posición. Así que mi papá dio su bendición, y Ruperto empezó a visitarme 2 veces por semana, los martes y los jueves por la tarde. Esas visitas eran formales y vigiladas. Nos sentábamos en la sala, que era apenas un cuartito con 2 sillones viejos y una mesita de centro. Mi mamá se quedaba cerca, aunque fingía estar ocupada en la cocina. Hablábamos de cosas sencillas, de la vida, del futuro. Ruperto me contaba sobre su trabajo, sobre los pueblos que visitaba vendiendo fertilizantes y semillas. Me traía pequeños regalos que ahora parecerían insignificantes, pero que entonces eran importantes. Un pañuelo, unas horquillas para el pelo. Una vez me trajo un pedazo de tela bonita para que me hiciera un vestido. A los 6 meses de noviazgo, Ruperto pidió mi mano formalmente. Fue una tarde de agosto. Hacía un calor espantoso. Llegó acompañado de sus papás, todos bien vestidos. Se sentaron con mi papá y mi mamá en la sala mientras yo esperaba en el cuarto con mis hermanas, muerta de nervios. Escuché las voces, pero no las palabras. Después de lo que me parecieron horas, pero que fueron apenas 20 minutos, mi mamá me llamó. Entré a la sala con las piernas temblándome. Mi papá me dijo que Ruperto había pedido mi mano y que él había aceptado. Me preguntó si yo estaba de acuerdo. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Y así quedó sellado mi destino. Nos casamos el 15 de marzo de 1965. Yo tenía 22 años recién cumplidos y Ruperto 25. La boda fue sencilla pero bonita, en la Catedral de Zamora. Mi vestido era de tela blanca sencilla que mi mamá y yo habíamos cosido durante semanas. No teníamos dinero para un vestido comprado. Ruperto usó un traje prestado de su papá. La recepción fue en el patio de la casa de mis papás, con tamales, atole, agua fresca y un pastel pequeño que hizo mi madrina. Había música de mariachi, pagada entre varios familiares que cooperaron. Bailamos el vals, Ruperto y yo, mientras todos aplaudían.
Recuerdo que me sentía feliz pero también asustada. Estaba a punto de irme a vivir con un hombre que en realidad apenas conocía, con el que había hablado solo unas horas en total durante nuestros 10 meses de noviazgo. La noche de bodas fue en una casita que Ruperto había rentado en las afueras de Zamora. Era pequeña, de 2 cuartos, con una cocina y un baño. Modesta pero limpia. Esa noche descubrí lo que significaba ser mujer de un hombre, y fue todo menos romántico. Fue incómodo, doloroso, confuso. Pero era mi deber como esposa, y lo acepté como tal. Ruperto no fue brusco, pero tampoco fue tierno. Simplemente hizo lo que tenía que hacer, y después se durmió. Yo me quedé despierta largo rato, mirando el techo oscuro, preguntándome si así sería el resto de mi vida. Los primeros meses de matrimonio fueron un ajuste difícil. Pasar de vivir en una casa llena de gente a vivir sola con un hombre casi desconocido fue chocante. Ruperto se levantaba temprano, se iba a trabajar y regresaba por la noche. Yo me quedaba en la casa limpiando, cocinando, esperando. Era una soledad que no había conocido antes. En mi casa siempre había ruido, movimiento, vida. Ahora había silencio. Aprendí a cocinar como le gustaba a Ruperto. Aprendí a planchar sus camisas exactamente como él quería. Aprendí a tener la casa impecable para cuando él llegara. Me convertí en lo que se esperaba que fuera, una esposa obediente. A los 4 meses de casados, quedé embarazada de mi primer hijo. La noticia le dio mucha alegría a Ruperto. Dejó de ir tan seguido a sus viajes y se quedaba más en casa. Fue un embarazo difícil, con muchas náuseas los primeros meses y mucho cansancio. Pero mi mamá me ayudó y me enseñó todo lo que necesitaba saber. Roberto, mi primer hijo, nació en diciembre de 1965, un varoncito sano y fuerte que llenó la casa de vida. 2 años después, nació Ana Lucía, mi única niña. Y 3 años después de ella llegó Miguel, el más chico. Con 3 hijos en menos de 6 años, mi vida se convirtió en un torbellino de pañales, biberones, desvelos, llantos. Ruperto trabajaba cada vez más, viajaba cada vez con más frecuencia. Decía que tenía que aprovechar las oportunidades de negocio, que había que asegurar el futuro de la familia. Yo me quedaba sola con los niños, a veces días enteros. Pero no me quejaba. Así era la vida de las esposas de vendedores. Fue en esos años cuando empezó la costumbre de la libreta. Ruperto siempre había sido ordenado con sus cosas, pero un día noté que había comprado un cuaderno de pasta azul que guardaba en el cajón de su buró. Lo vi cuando estaba acomodando su ropa limpia. Era una libreta sencilla, de esas que venden en cualquier papelería, con líneas horizontales y márgenes rojos. No le di importancia en ese momento. Pensé que la usaba para anotar cosas de trabajo, pedidos de clientes, cuentas pendientes. Pero con el tiempo noté que Ruperto era muy celoso con esa libreta. La guardaba siempre en el mismo cajón del buró, el de hasta arriba a la derecha. Y ese cajón siempre estaba cerrado con llave. Una llave pequeñita que Ruperto cargaba en su llavero junto con las llaves de la casa y del coche. Nunca, en todos los años que siguieron, vi ese cajón abierto. Nunca tuve acceso a esa llave. Y nunca, jamás, me atreví a preguntarle qué había en esa libreta o por qué la guardaba con tanto celo. ¿Por qué no pregunté? Esa es la pregunta que me he hecho 1000 veces desde que descubrí la verdad. Creo que había varias razones. Primero, porque me habían enseñado a respetar la privacidad del hombre de la casa. Mi mamá siempre me decía que los hombres necesitaban su espacio, sus cosas privadas, y que una buena esposa no metía las narices donde no la llamaban. Segundo, porque en esos tiempos no existía eso de la comunicación abierta en el matrimonio. Los esposos no compartían todo, cada quien tenía sus asuntos, y punto. Y tercero, porque tenía miedo. Miedo de parecer desconfiada, miedo de que Ruperto se enojara, miedo de romper la armonía del hogar por una tontería. Así que la libreta azul se convirtió en una presencia constante, pero invisible en mi vida. Estaba ahí,
en el buró que compartíamos, a menos de 1 metro de donde yo dormía cada noche. Pero era como si no existiera. Ruperto la sacaba a veces cuando creía que yo estaba ocupada con los niños. Lo veía escribir en ella, concentrado, con el ceño fruncido. Después la volvía a guardar bajo llave. Y yo seguía con mis cosas como si nada. La vida siguió su curso normal durante los siguientes años. Los niños crecieron, entraron a la escuela. Roberto era un niño serio y responsable, siempre el primero de su clase. Ana Lucía era alegre y platicadora. Tenía facilidad para hacer amigas. Miguel era el más travieso, siempre metiéndose en problemas, pero con un corazón tan noble que era imposible enojarse con él por mucho tiempo. Yo me dediqué completamente a ellos mientras Ruperto trabajaba. El negocio de Ruperto aparentemente iba bien. Había dejado de trabajar para otros y ahora tenía su propia distribuidora de productos agrícolas. Eso significaba que viajaba aún más que antes. A veces se iba 3 o 4 días seguidos, visitando ranchos y pueblos de toda la región. Yo me acostumbré a esas ausencias. Cuando regresaba siempre traía dinero. Siempre había para la comida y para los gastos de la casa, así que no tenía motivo para quejarme. Mudamos la casa cuando los niños eran todavía chicos, allá por 1972. Ruperto había ahorrado y compró una casa más grande en una colonia mejor de Zamora. No era nada lujoso, pero tenía 3 recámaras, sala, comedor, cocina y 2 baños. Para nosotros era un palacio comparado con la casita donde empezamos. Recuerdo el día de la mudanza, cargando cajas y muebles con ayuda de mis hermanos. Los niños corrían emocionados de un cuarto a otro, explorando su nuevo hogar. Yo me sentía agradecida. Pensaba que tenía un buen marido, que nos daba una buena vida, que nos estaba sacando adelante. La libreta azul, por supuesto, se mudó con nosotros. La vi entre las cosas de Ruperto cuando empacaba su ropa y sus pertenencias. Seguía siendo la misma libreta, ya un poco maltratada por los años, con las esquinas dobladas y la pasta desgastada. Pero ahí seguía, tan misteriosa como siempre. Y ahora tenía su lugar en el buró nuevo de nuestra nueva recámara, encerrada en el cajón de arriba a la derecha, bajo llave. Hubo momentos, a lo largo de los años, en que mi curiosidad casi me venció. Pequeños instantes en que pensé en buscar la llave cuando Ruperto estaba dormido, o en llamar a un cerrajero cuando él estaba de viaje para que me abriera el cajón. Pero siempre me detenía. El respeto, el miedo, la costumbre. ¿Y si Ruperto se daba cuenta? ¿Y si había una manera de saber que alguien había abierto el cajón? ¿Y si lo que encontraba no valía la pena, el conflicto que causaría? Así que dejaba pasar esos impulsos y volvía a mi rutina. Pero hubo señales. Tantas señales que ahora, viéndolo en retrospectiva, me parece increíble que no las vi. O mejor dicho, que las vi pero no quise entenderlas. Que las racionalicé, que las expliqué, que las guardé en un rincón de mi mente donde no me molestaran. La primera señal clara que recuerdo fue un martes de octubre de 1975. Acababa de cumplir 32 años hacía unas semanas. Los niños ya estaban más grandes. Roberto tenía 10 años, Ana Lucía 8 y Miguel 5. Ese día había llevado a Miguel al doctor porque tenía tos y quería que lo revisaran. Salimos de la consulta como a las 11 de la mañana y decidí pasar al mercado a comprar verduras para la comida. El mercado municipal de Zamora siempre ha sido un lugar lleno de vida, con sus puestos de frutas y verduras, sus olores mezclados de cilantro fresco y pescado, sus vendedoras que gritan los precios de sus productos. Estaba yo escogiendo jitomates en un puesto cuando escuché a alguien pronunciar el nombre de mi esposo. No fue un grito ni nada dramático. Fue una voz de mujer, casual, diciendo algo así como que Ruperto había llegado el día anterior de su viaje. Me quedé paralizada con un jitomate en la mano. Volteé discretamente tratando de ubicar de dónde venía la voz. Era una señora mayor que platicaba con la verdulera. Seguí escuchando, fingiendo estar muy concentrada en los jitomates.
La señora decía que había visto a Ruperto llegando a una casa en la colonia San José, que lo reconoció porque lo conocía de vista de toda la vida, que se le hacía raro porque ella sabía que Ruperto vivía en otra colonia. La verdulera le contestó algo que no alcancé a escuchar bien. Después cambiaron de tema y empezaron a hablar de los precios del chile. Yo me quedé ahí parada, sintiendo cómo el corazón me latía más rápido. Ruperto me había dicho que había estado de viaje toda esa semana, que no regresaría hasta el jueves. Pero era martes. Y esa señora decía haberlo visto el día anterior, lunes, llegando a una casa que no era la nuestra. Sentí un mareo ligero. Miguel me jaló del vestido preguntándome si ya nos íbamos, y eso me sacó de mi parálisis. Terminé de comprar las verduras con manos temblorosas. Todo el camino de regreso a casa, estuve dándole vueltas al asunto en mi cabeza. ¿Habría confundido la señora a Ruperto con otra persona? Zamora no era tan grande, pero había muchos hombres morenos de esa edad. ¿O sería cierto que Ruperto había estado en Zamora cuando me dijo que andaba de viaje? ¿Y qué hacía en la colonia San José si era así? Cuando llegué a casa dejé las verduras en la cocina y me senté en la sala, tratando de calmarme. Miguel se fue a jugar con sus carritos. Yo me quedé ahí, con las manos sobre el regazo, pensando y justificando. A lo mejor Ruperto había regresado antes de lo planeado y había pasado a visitar a algún cliente en esa colonia antes de venir a casa. A lo mejor tenía una sorpresa para mí y por eso no me había avisado que ya estaba en Zamora. A lo mejor la señora había visto a alguien que se parecía a Ruperto, pero no era él. Había 1000 explicaciones posibles, y todas eran mejores que la explicación que mi mente no quería considerar. Decidí no decir nada. No confrontar a Ruperto. ¿Con base en qué? En el chisme de una señora en el mercado. Me iba a ver como una esposa celosa, desconfiada, histérica. Así que guardé eso en mi pecho y seguí con mi vida. Ruperto llegó el jueves, como había dicho, con su maleta y su sonrisa de siempre, con un abrazo para mí y regalitos para los niños. Y yo actué como si nada, como si no hubiera esa espinita clavada en mi mente. La segunda señal fue, meses después, en abril de 1976. Ruperto y yo habíamos ido a una fiesta de 15 años de la hija de unos conocidos. Era un sábado por la noche, y nos habíamos arreglado bien. Yo usaba un vestido azul cielo que me había costurado mi mamá, y Ruperto traía su traje café que solo se ponía para ocasiones especiales. Los niños se habían quedado con mi mamá. Durante la fiesta, mientras estábamos comiendo en una de las mesas, se acercó una pareja que yo no conocía. El señor saludó a Ruperto con mucha familiaridad, como si fueran amigos de años. Ruperto se puso un poco tenso. Lo noté en la forma en que se irguió en su silla, pero respondió el saludo con educación. El señor nos presentó a su esposa, y después le dijo a Ruperto algo que me cayó como piedra en el estómago. Le dijo que qué gusto verlo por acá, que casi nunca venía por este rumbo, que siempre lo veía del otro lado de la ciudad cuando iba para el trabajo. Ruperto se rió un poco nervioso y dijo algo vago sobre que Zamora era chica y uno se topaba con conocidos en todos lados. El señor insistió, dijo algo como que sí, que él lo veía seguido por la colonia San José, porque pasaba por ahí todas las mañanas camino a su trabajo, que casi a diario lo veía salir de una casa de esa colonia, como a las 7 de la mañana. Yo sentí que la sangre se me subía a la cara. La colonia San José. La misma colonia donde aquella señora del mercado había dicho haber visto a Ruperto meses atrás. Y ahora este señor decía verlo ahí casi a diario, saliendo de una casa a las 7 de la mañana. Miré a Ruperto de reojo. Él seguía con esa sonrisa tensa, diciendo que sí, que a veces tenía que pasar por ahí para visitar a clientes o proveedores antes de irse de viaje. La conversación siguió por otros derroteros, y después la pareja se despidió y se fue a su mesa. Yo me quedé ahí sentada, con el plato de mole enfrente que ya no tenía ganas de comer. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que Ruperto podía escucharlo. Pero no dije nada,
Esperé a que él me explicara, a que me aclarara, a que me dijera algo que hiciera sentido. Pero Ruperto simplemente siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Esa noche, de regreso a casa en el coche, intenté sacar el tema de la forma más casual que pude. Le pregunté que quién era ese señor que lo había saludado. Ruperto dijo que era un conocido nada más, alguien que había visto un par de veces. Le pregunté que qué clientes tenía por la colonia San José. Me miró de reojo y me preguntó por qué tanto interés. Yo dije que nada, que solo curiosidad. Él respondió que tenía varios clientes regados por toda la ciudad y que no se acordaba de todos los nombres. Y ya no dijo más. Yo dejé el tema ahí, pero no lo olvidé. Esa noche me costó trabajo dormir. Me quedé despierta viendo el techo, escuchando la respiración de Ruperto a mi lado, preguntándome qué estaba pasando. ¿De verdad eran visitas de trabajo? ¿O había algo más? Pero cada vez que mi mente empezaba a ir hacia territorios peligrosos, la frenaba. Me recordaba que Ruperto era un buen hombre, que nos daba una buena vida, que nunca había sido violento ni grosero conmigo. Me recordaba que los celos y las sospechas sin fundamento podían arruinar un matrimonio. Me recordaba que mi deber como esposa era confiar en mi esposo. La tercera señal vino en forma de una llamada telefónica. Era 1978. Habíamos instalado teléfono en la casa apenas unos meses atrás. Todavía era una novedad tener aparato en la casa. Un jueves por la tarde, Ruperto estaba supuestamente de viaje en Apatzingán. Yo estaba preparando la cena cuando sonó el teléfono. Contesté y era una voz de mujer, joven, que preguntó por Ruperto. Le dije que no estaba, que andaba de viaje. Hubo un silencio extraño del otro lado de la línea. La mujer dijo algo así como que que ella pensaba que estaba ahí porque su camioneta estaba estacionada fuera de la casa. Yo me quedé helada. ¿De qué casa hablaba? Le pregunté que disculpara, pero que quién hablaba y a qué casa se refería. La mujer se quedó callada y después colgó. Así nada más, sin decir nada más. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de marcar, sintiendo que todo daba vueltas a mi alrededor. Fui corriendo a la ventana y miré hacia la calle. La camioneta de Ruperto no estaba. Por supuesto que no estaba. Se la había llevado de viaje. O eso me había dicho. Pero esa mujer había dicho que estaba estacionada afuera de una casa. ¿De qué casa? ¿La nuestra? No, porque no estaba. ¿Otra casa entonces? ¿Qué casa? ¿Y quién era esa mujer que llamaba a mi casa preguntando por mi esposo? Sentí náuseas. Tuve que sentarme porque las piernas no me sostenían. Ana Lucía entró a la cocina preguntando qué pasaba, y tuve que componerme. Decirle que nada. Que solo me había mareado un poco. Ella me trajo un vaso con agua, y me quedé ahí sentada, tomando pequeños sorbos, tratando de entender qué había pasado. Cuando Ruperto regresó del viaje 2 días después, le pregunté sobre la llamada. Le dije que una mujer había llamado preguntando por él. Le conté lo de la camioneta. Ruperto frunció el ceño como si estuviera genuinamente confundido. Me preguntó cómo era la voz de la mujer. Le dije que joven, no conocida. Él se encogió de hombros y dijo que seguramente era alguna clienta que se había confundido, que a lo mejor había visto una camioneta parecida a la suya y por eso dijo eso. Que no me preocupara, que seguro era un error. Y yo quise creerle. Necesitaba creerle, porque la alternativa era demasiado dolorosa para considerarla. Así que archivé esa llamada en el mismo cajón mental donde había guardado las otras señales. El cajón que estaba empezando a llenarse demasiado. La cuarta señal fue económica. En 1980 noté que Ruperto empezó a darme menos dinero para el gasto de la casa. No fue de golpe, fue gradual. Antes me daba cierta cantidad cada semana y me alcanzaba bien. Pero de repente ya no me alcanzaba. Le pedía más, y él me decía que el negocio estaba un poco flojo, que tuviera paciencia. Yo empecé a hacer rendir más el dinero,
a comprar cosas más baratas, a buscar ofertas. Pero lo raro era que al mismo tiempo, Ruperto seguía comprándose cosas nuevas. Se compró una camioneta nueva cuando la otra todavía servía perfectamente. Se mandó a hacer 3 trajes nuevos. Cambió el refrigerador de la casa, o sea que sí había dinero. Pero para el gasto de la comida y las necesidades de los niños, supuestamente estaba escaso. Un día, revisando sus pantalones antes de lavarlos para sacar todo lo que traía en las bolsas, encontré un recibo. Era de una joyería del centro de Zamora. El recibo era por una pulsera de oro, carísima. Mi corazón dio un brinco. Pensé que tal vez era un regalo para mí, que me lo daría en nuestro aniversario que estaba próximo. Pero el aniversario llegó y pasó, y Ruperto no me dio ninguna pulsera. Me dio un perfume barato que compró en el mercado. Me quedé con la duda royéndome. ¿Para quién era esa pulsera? ¿Para su mamá? ¿Para alguna de sus hermanas? Pero sus cumpleaños no estaban cerca de esas fechas. Entonces, ¿para quién? Pensé en preguntarle directamente, pero me dio vergüenza. ¿Cómo le explicaba que había encontrado el recibo? ¿Y si me acusaba de estar husmeando entre sus cosas? Así que me callé y añadí esa pulsera fantasma a mi colección de dudas. La quinta señal fue en 1982. Ruperto tuvo un accidente en la camioneta. No fue grave, pero tuvo que llevarla al taller. Estuvo varios días sin vehículo. Durante esos días lo noté muy nervioso, muy ansioso. Se levantaba más temprano, regresaba más tarde. Decía que tenía que tomar camiones y eso lo retrasaba. Pero yo lo veía agitado, como si algo lo estuviera presionando. Un día su hermano le prestó su coche para que pudiera hacer sus pendientes. Ruperto salió en la mañana diciendo que iba a visitar a unos clientes en pueblos cercanos. Pero a mediodía su hermano llamó a la casa preguntando si Ruperto ya había regresado, porque necesitaba su coche de vuelta para una urgencia. Le dije que no, que había dicho que iba a pueblos cercanos. Su hermano se rió y me dijo que entonces, ¿por qué su coche estaba estacionado en la colonia San José? Que él acababa de pasar por ahí, de casualidad, y había visto su coche. La colonia San José, otra vez. Siempre la maldita colonia San José. Le dije al cuñado que no sabía, que a lo mejor Ruperto había pasado a visitar a alguien antes de salir de la ciudad. Mi cuñado dijo que bueno, que le dijera a Ruperto que le hablara cuando regresara. Colgué el teléfono y me quedé ahí parada en medio de la sala, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. Ya no eran coincidencias, ya no podían ser malentendidos. Había un patrón. La colonia San José aparecía una y otra vez. Ruperto era visto ahí a diferentes horas, saliendo de una casa, según un señor. Con su camioneta estacionada afuera, según una mujer que llamó. Con el coche prestado de su hermano ahí, cuando se suponía que iba a salir de viaje. Me senté en el sillón y me permití, por primera vez, pensar lo impensable. ¿Tendría Ruperto otra mujer? ¿Era eso posible? ¿Mi Ruperto, el padre de mis hijos, el hombre con el que llevaba 17 años de casada? Sentí que el pecho se me cerraba. Quise llorar, pero las lágrimas no salieron. Era como si mi cuerpo estuviera en shock, procesando una información que mi mente se negaba a aceptar. Pero después empecé a razonar, a buscar explicaciones. A lo mejor tenía una oficina por esa zona, y por eso pasaba tanto tiempo ahí. A lo mejor tenía un cliente importante que vivía ahí, y por eso lo veían seguido. A lo mejor todo era una terrible coincidencia, y yo estaba sacando conclusiones equivocadas. Me aferré a esas explicaciones como un náufrago a un salvavidas, porque aceptar la verdad era demasiado doloroso. La sexta señal llegó en 1984. Miguel, mi hijo menor, tenía 14 años y había empezado a andar en bicicleta por toda la ciudad con sus amigos. Un día llegó a casa y me preguntó por qué su papá le había mentido sobre dónde vivía. Me quedé fría. Le pregunté que de qué hablaba. Miguel me dijo que ese día había estado paseando con sus amigos por la colonia San José
y había visto la camioneta de su papá estacionada afuera de una casa. Que se habían acercado pensando en tocar para saludar a su papá, pero que, cuando estaban a punto de llegar, vieron salir a Ruperto de la casa abrazado de una señora y un chamaco. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Le pregunté a Miguel que cómo era la señora. Me dijo que no se había fijado bien porque estaban del otro lado de la calle, pero que parecía joven, con el pelo largo, que el chamaco era más o menos de su edad, tal vez un poco menor, que los había visto subir a la camioneta juntos, los tres, y que se habían ido. Miguel me preguntó que si esa señora era una prima o algo así. Le dije que sí, que debía ser una prima que yo no conocía bien, que su papá tenía mucha familia regada por Zamora. Miguel pareció aceptar la explicación y se fue a su cuarto. Yo me quedé en la cocina, aferrándome al fregadero para no caerme. Una señora, un chamaco, subiendo a la camioneta con Ruperto, como si fueran familia, como si fuera normal, como si fuera su vida, su otra vida. Esa noche esperé a que Ruperto llegara con una mezcla de terror y determinación. Iba a preguntarle, iba a enfrentarlo, iba a exigir explicaciones. Pero cuando llegó, cansado como siempre, con su sonrisa cansada y su abrazo rutinario, las palabras se me atoraron en la garganta. Lo vi sentarse en su sillón, quitarse los zapatos, pedirme un vaso de agua. Lo vi ser el Ruperto de siempre, mi esposo, el padre de mis hijos. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si esa señora de verdad era una prima? ¿Y si el chamaco era un sobrino? Zamora estaba llena de familia de Ruperto. Era posible, tenía que ser posible, porque la alternativa era que mi vida entera era una mentira. Y eso no podía ser. No después de 19 años de matrimonio, no después de 3 hijos, no después de haberle dado mi juventud, mi vida, mi todo. Así que tragué mis palabras y serví la cena. Y esa noche, acostada junto a Ruperto, escuchando sus ronquidos familiares, tomé una decisión inconsciente. Decidí no saber. Decidí no investigar. Decidí vivir en la ignorancia porque la ignorancia era más cómoda que la verdad. Cerré ese cajón mental lleno de señales y lo empujé hasta el fondo de mi mente. Y ahí lo dejé. La séptima señal, la última antes de que todo cambiara, fue en 1987. Yo tenía 44 años. Los niños ya estaban grandes. Roberto tenía 22 y estaba por casarse. Ana Lucía tenía 19 y estudiaba para maestra. Miguel tenía 17 y estaba en la preparatoria. Mi vida había girado alrededor de ellos durante más de 2 décadas. Pero ahora que ya no me necesitaban tanto, empecé a sentir un vacío. Empecé a cuestionarme cosas que antes no me cuestionaba. Una tarde, limpiando la casa a profundidad, moví el buró de Ruperto para sacudir detrás. El buró era pesado, y al moverlo, algo cayó al suelo desde arriba. Era una fotografía vieja, de esas con los bordes dentados que ya no se usan. La recogí del suelo, y lo que vi me dejó sin aire. Era Ruperto, más joven, tal vez de unos 30 años. Estaba abrazando a una mujer que no era yo, una mujer morena, de cabello largo, con una sonrisa enorme. Y entre ellos, un niño pequeño, de unos 5 o 6 años, que tenía los mismos ojos color miel de Ruperto. Los tres posaban frente a una casa que no conocía, felices, como una familia. Me senté en la cama con la fotografía en la mano, temblando. Le di vuelta a la foto. Atrás había algo escrito a lápiz con letra que no reconocí. 1975. Para que no olvides estos momentos. Te amo siempre. N. 1975. 10 años de casados. El año en que nació Miguel. El año en que yo estaba embarazada de mi tercer hijo, cuidando a mis otros 2 niños, esperando a que Ruperto regresara de sus viajes. Y él estaba posando para esta fotografía con otra mujer y un niño que parecía su hijo. El dolor que sentí en ese momento no tiene nombre. Era algo físico, como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho
y me estuviera apretando el corazón. No podía respirar, no podía pensar. Solo podía mirar esa fotografía, esos 3 rostros sonrientes, esa familia que no era la mía pero que claramente existía. No sé cuánto tiempo me quedé así sentada. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. El sonido de la puerta de entrada abriéndose me sacó de mi trance. Era Ruperto, que llegaba antes de lo esperado. Entró en pánico. Guardé la foto rápidamente debajo de la almohada y me levanté, tratando de componerme. Ruperto entró a la recámara y me vio ahí parada, con la cara seguramente descompuesta. Me preguntó que si estaba bien. Le dije que sí, que nada más me había mareado un poco. Él se acercó, me tocó la frente, me dijo que me veía pálida. Me hizo sentar, me trajo agua. Y yo ahí sentada, con la foto quemándome bajo la almohada, dejé que me atendiera como si nada. Como si no hubiera descubierto prueba física de su traición. Como si mi mundo no se hubiera hecho pedazos. ¿Por qué no lo confronté en ese momento? ¿Por qué no saqué la foto y se la puse enfrente exigiendo explicaciones? Porque tenía miedo. Miedo de la verdad. Miedo de lo que vendría después de confirmar mis sospechas. Miedo de destruir a mi familia. Miedo de quedarme sola a los 44 años, sin estudios, sin trabajo, sin nada más que 3 hijos y una vida dedicada a un hombre que me había traicionado. Esa noche, cuando Ruperto se quedó dormido, saqué la foto de debajo de la almohada y la guardé en el fondo de mi cajón de ropa interior, debajo de todo. No la destruí, no la volví a poner donde la había encontrado. La escondí para que Ruperto no notara que había desaparecido, pero también la guardé como evidencia. ¿Evidencia de qué? No lo sabía. Solo sabía que necesitaba conservarla. Y ahí terminaron las señales que alcancé a racionalizar. Porque después de esa foto, ya no hubo forma de seguir engañándome. Pero tampoco tuve el valor de hacer algo al respecto. Así que seguí viviendo mi vida como autómata. Cocinaba, limpiaba, atendía a mi esposo, cuidaba de mis hijos. Por fuera todo era normal. Por dentro me estaba muriendo de a poquito cada día. Los años siguientes fueron extraños. Vivía en una especie de negación funcional. Sabía la verdad, o al menos sabía que había una verdad ahí afuera que no quería confirmar, pero me negaba a enfrentarla. Era más fácil seguir con la rutina. Despertar, hacer el desayuno, limpiar la casa, preparar la comida, esperar a Ruperto, cenar juntos, dormir. Repetir todo al día siguiente. Roberto se casó en 1988 con una muchacha muy linda llamada Patricia. La boda fue bonita, aunque Ruperto se ausentó varios días antes del evento supuestamente por asuntos de trabajo. Recuerdo que el día de la boda, viéndolo parado junto a Roberto frente al altar, vestido con su traje nuevo, sonriendo como el padre orgulloso, sentí una amargura profunda. ¿Cuántas veces había hecho esto mismo? ¿Cuántas veces había jugado 2 papeles? ¿Padre de familia respetable aquí? ¿Y qué del otro lado? Ana Lucía terminó la normal y empezó a dar clases en una primaria. Miguel decidió no seguir estudiando y se metió a trabajar con Ruperto en el negocio. Eso me preocupó al principio. ¿Y si Miguel descubría algo? ¿Y si veía algo que no debía ver? Pero Ruperto se encargó de que Miguel solo se ocupara de la parte administrativa en la oficina, no de los viajes ni las visitas a clientes. Yo cumplí 50 años en 1993. Medio siglo de vida, 28 años de casada, y me sentía vacía. Los niños ya estaban criados. Roberto ya tenía su propia familia. Ana Lucía estaba independiente. Miguel trabajaba todo el día. Ruperto seguía con sus viajes y sus ausencias. ¿Y yo? Yo me quedaba en una casa cada vez más silenciosa, con cada vez más tiempo para pensar. Y pensar era peligroso. Empecé a tener problemas para dormir. Me despertaba en las madrugadas y me quedaba viendo el techo oscuro, escuchando la respiración de Ruperto, pensando en esa fotografía que seguía guardada en mi cajón, pensando en la libreta azul que seguía en su buró bajo llave, pensando en la colonia San José,
pensando en la señora del pelo largo y el chamaco de los ojos color miel. A veces sentía una rabia tan grande que me asustaba, ganas de gritar, de romper cosas, de zarandearlo hasta que me dijera la verdad. Pero después la rabia se convertía en tristeza, una tristeza pesada que me hundía en el colchón y no me dejaba levantarme. ¿Qué caso tenía pelear ahora? ¿Qué caso tenía destruir todo después de casi 30 años? ¿Para qué? Ruperto empezó a tener problemas de salud después de cumplir 60. Nada grave al principio, solo presión alta y un poco de diabetes. Pero le diagnosticaron eso y tuvo que empezar a cuidarse, a tomar medicinas, a ir al doctor seguido. Yo lo acompañaba a sus citas, le preparaba comida especial sin sal y sin azúcar, le recordaba tomar sus pastillas. Cumplía mi papel de esposa como lo había hecho siempre. Los niños me decían que qué bueno que cuidaba tan bien a su papá, que qué haría él sin mí, que éramos una pareja ejemplar después de tantos años juntos. Y yo sonreía y asentía, mientras por dentro me preguntaba si valía la pena todo ese esfuerzo por un hombre que me había mentido durante décadas. En el año 2000, Ruperto cumplió 65 y decidió retirarse parcialmente del negocio. Le dejó todo a Miguel, que ya llevaba años trabajando con él. Ruperto solo se quedó como consultor, apareciendo de vez en cuando, pero ya sin la responsabilidad diaria. Eso significó que estaba más tiempo en casa, y yo no sabía si alegrarme o sentirme peor por ello, porque tenerlo ahí todo el día era raro. Después de décadas de ausencias, de viajes, de llegar tarde y salir temprano, de repente estaba en casa casi permanentemente. Los primeros meses fueron un ajuste difícil. Tropezábamos el uno con el otro. Él no sabía qué hacer con tanto tiempo libre. Yo no sabía cómo manejar su presencia constante. Pero algo curioso pasó. Ruperto empezó a salir de la casa varios días a la semana, siempre a las 8 de la mañana, regresando a las 6 de la tarde. Cuando le preguntaba a dónde iba, me decía cosas vagas, que a ver a un amigo, que a hacer un pendiente, que a checar algo del negocio. Y yo no insistía, porque ya para entonces había perfeccionado el arte de no preguntar. Los años pasaron en esa rutina extraña. Ruperto envejeció, yo envejecí, los nietos llegaron. Roberto tuvo 2 hijos. Ana Lucía se casó en el 2005 y tuvo una niña. Miguel seguía soltero pero feliz con su trabajo. La vida seguía su curso. Y la libreta azul seguía en el cajón del buró, bajo llave. A veces me preguntaba si Ruperto seguía escribiendo en ella, si seguía agregando nombres, fechas, números, o si ya había terminado esa historia, y ahora la libreta solo era un recordatorio de algo que ya había pasado. Pero nunca pregunté, nunca busqué, solo seguí viviendo en mi ignorancia autoimpuesta. En el 2015, Ruperto tuvo un infarto. No fue masivo, pero sí fue suficiente para asustarnos a todos. Pasó 2 semanas en el hospital. Yo estuve con él todos los días, llevándole comida casera que apenas podía comer, sentándome en una silla incómoda junto a su cama, viendo cómo dormía conectado a máquinas. Los niños se turnaban para visitarlo. Las nueras venían con los nietos. El cuarto del hospital se llenaba de flores y globos. Y yo me sentaba en esa silla, mirándolo, pensando en todos los años que llevábamos juntos, pensando en cómo sería mi vida sin él. Y me di cuenta de algo terrible. No sabía si su muerte me dolería o me liberaría. Ruperto se recuperó. Salió del hospital más débil pero vivo. El doctor le dijo que tenía que cuidarse mucho, que otro infarto podría ser fatal. Ruperto tomó el mensaje en serio. Empezó a caminar todas las mañanas, a comer mejor, a tomar todas sus medicinas puntualmente. Y yo seguí cuidándolo porque eso era lo que se esperaba de mí. Los últimos años fueron relativamente tranquilos. Ruperto ya no salía tanto. Sus salidas misteriosas se hicieron menos frecuentes. Pasábamos más tiempo juntos, viendo televisión, sentados en silencio, cada quien perdido en sus pensamientos.
Yo tenía 70 y tantos años. Él tenía 80 y tantos. Éramos dos ancianos que habían pasado toda una vida juntos, pero separados al mismo tiempo. Celebramos nuestro 60º aniversario de bodas en marzo de 2025. Los niños organizaron una comida familiar. Hubo pastel y mariachi. Todos brindaron por nosotros, por nuestro amor duradero, por nuestro ejemplo de matrimonio exitoso. Ruperto me dio la mano durante los brindis, y yo la acepté, sintiendo sus dedos arrugados entre los míos, recordando cuando esas mismas manos me habían tomado por primera vez 60 años atrás. Esa noche, acostada junto a él, pensé en la ironía de todo. 60 años de matrimonio, 6 décadas, más de la mitad de mi vida. Y durante probablemente la mitad de ese tiempo, había compartido a mi esposo con alguien más. Había vivido una mentira. Había sido la esposa oficial mientras alguien más tenía otra versión de Ruperto. Y lo peor es que yo lo había permitido. Porque no tener pruebas era más cómodo que confirmar la verdad. Ruperto murió el 18 de noviembre de 2025. Fue relativamente rápido. Se quedó dormido después de la cena y ya no despertó. Otro infarto, dijo el doctor. Fulminante. No sufrió. Eso fue un consuelo pequeño. El funeral fue grande. Vino mucha gente. Familiares, amigos, conocidos del negocio. Todos me daban el pésame, me abrazaban, me decían que había sido una esposa ejemplar, que Ruperto había sido afortunado de tenerme. Yo asentía y agradecía, sintiéndome como una extraña en mi propia vida. Durante el velorio, noté a una mujer en la parte de atrás de la funeraria. Era de mi edad más o menos, morena, con el cabello largo pero ya canoso. Estaba sola. No se acercó a dar el pésame. Solo se quedó ahí parada, mirando el ataúd, con los ojos llorosos. La observé discretamente, pero no reconocí su rostro. Después, cuando volví a mirar, ya no estaba. Enterramos a Ruperto en el panteón municipal. Yo eché el primer puño de tierra sobre el ataúd, siguiendo la tradición. Sentí nada. O tal vez sentí demasiadas cosas contradictorias como para identificar alguna en particular. Tristeza, alivio, enojo, nostalgia. Todo mezclado en una masa informe de emociones. Los días después del funeral fueron extraños. La casa se sentía diferente sin Ruperto. Más vacía, pero también más mía de alguna forma. Los niños se quedaron conmigo los primeros días, preocupados de que estuviera sola. Pero después cada quien regresó a su vida, y yo me quedé en esa casa grande, llena de recuerdos y de silencios. Pasó una semana después del funeral. Los niños habían regresado a sus vidas. Yo estaba sola en la casa, intentando retomar alguna rutina. Pero todo me recordaba a Ruperto. Su sillón favorito, su taza de café, sus pantuflas junto a la cama, su ropa en el closet. Decidí que tenía que empezar a ordenar sus cosas. No podía vivir en un museo de su memoria. Necesitaba avanzar, aunque no supiera muy bien hacia dónde. Así que empecé por su closet. Saqué su ropa, separando lo que se podía donar de lo que se tenía que tirar. Fue un proceso doloroso, pero también liberador de alguna forma. Después de terminar con el closet, me senté en la cama, cansada. Mi mirada cayó sobre el buró de Ruperto. Su buró que había estado ahí durante décadas. El buró con el cajón de arriba a la derecha. El cajón que siempre estuvo cerrado con llave. Sentí algo parecido a una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. El cajón. La libreta. Durante 60 años, ese cajón había sido territorio prohibido. Pero Ruperto ya no estaba. Ya no había razón para respetar ese límite. Ya no había consecuencias. Me levanté lentamente y me acerqué al buró. Toqué la manija del cajón superior derecho. Estaba cerrado, como siempre. La llave estaba en el llavero de Ruperto, que ahora estaba en mi bolsa. Los niños me lo habían dado después del funeral, junto con sus otras pertenencias personales. Fui por mi bolsa y saqué el llavero. Había varias llaves ahí. De la casa, del coche que ya no existía,
de la oficina, y una llavecita pequeña, antigua, que reconocí de inmediato. La había visto tantas veces en ese llavero a lo largo de los años. La llave del cajón. Regresé al buró con las manos temblando. Metí la llave en la cerradura del cajón. Encajó perfectamente. Giré la llave y escuché el clic del seguro abriéndose. Un sonido tan pequeño, pero tan significativo. Después de 6 décadas, finalmente iba a saber qué había en ese cajón. Jalé la manija y el cajón se abrió suavemente. Adentro había pocas cosas, unos documentos viejos, unas fotografías. Y ahí, justo en el centro, estaba la libreta azul. La misma libreta que había visto durante todos estos años. La tomé con manos que temblaban tanto que casi se me cae. La libreta estaba gastada por los años. La pasta azul estaba descolorida y las esquinas dobladas. La abrí lentamente. Las primeras páginas estaban amarillentas. Y ahí, con la letra clara de Ruperto que conocía tan bien, estaban los nombres, las fechas, los números. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Empecé a leer, y con cada línea que leía, mi mundo se desmoronaba un poco más. La primera entrada era de 1970, 5 años después de que nos casamos. Nora, renta casa, $200 mensuales. Después había más entradas. Nora, despensa, 150. Nora, doctor, 80. Todas las entradas tenían ese nombre. Nora. Seguí leyendo, pasando las páginas con dedos entumecidos. En 1975 apareció una nueva entrada que me hizo temblar. Javier, pediatra, 50. Javier, un nombre de niño. Seguí buscando y encontré más. Javier, útiles escolares, 30. Javier, zapatos nuevos, 45. Página tras página, año tras año, la historia se desarrollaba frente a mis ojos. Ruperto había estado manteniendo a una mujer llamada Nora y a un niño llamado Javier desde 1970. Desde que llevábamos 5 años de casados. Desde antes de que naciera Miguel. Las entradas continuaban a lo largo de los años. Escuela, ropa, comida, renta, cumpleaños, navidades. Todo meticulosamente anotado. Cada peso que había gastado en ellos durante décadas. La evidencia irrefutable de una doble vida perfectamente documentada. Llegué a las entradas más recientes, de este mismo año. Nora, medicina para presión, 300. Javier, pago universidad hijo, 5.000. Universidad, su hijo. El hijo de Nora y Ruperto tenía un hijo. Ruperto tenía un nieto que yo no conocía. Me quedé ahí sentada en la cama, con la libreta abierta en mi regazo, viendo esos números y nombres que representaban 45 años de mentiras. 45 años de otra familia. 45 años de dividirse entre 2 vidas. Y entonces vino el alivio. Ese alivio extraño que mencioné al principio. Porque finalmente, después de décadas de sospechas y dudas, tenía la verdad. Ya no tenía que preguntarme. Ya no tenía que racionalizar las señales. Ya no tenía que vivir en esa incertidumbre que me había carcomido durante tanto tiempo. Era doloroso, era devastador, pero era real. Y la realidad, por brutal que fuera, era mejor que la duda. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por la joven que fui, que se casó creyendo en el amor. Lloré por los años perdidos. Lloré por la ingenuidad. Lloré por todas las veces que había ignorado las señales porque no quería enfrentar la verdad. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Cuando me calmé, volví a la libreta. Había más adentro del cajón. Saqué las fotografías. Eran varias. Todas de Ruperto con esa mujer y ese niño. Los vi crecer a través de las fotos. El niño se convertía en adolescente, después en hombre. La mujer envejecía junto a Ruperto. Y Ruperto se veía diferente en esas fotos. Sonreía de una forma que nunca lo había visto sonreír conmigo. Una de las fotos me llamó especialmente la atención. Era reciente, tal vez de hace unos años. Ruperto, ya anciano, abrazaba a un joven que debía tener unos 30 años. El parecido entre ellos era innegable. Los mismos ojos,
la misma forma de la cara. Era claramente su hijo. Y junto a ellos, una mujer joven con un bebé en brazos. Atrás de la foto decía: con Javier Jr. y bisnieto, 2020. Ruperto tenía un bisnieto de 5 años que nunca conoció a su bisabuelo oficialmente. Un bisnieto cuya existencia yo descubría apenas ahora, después de que Ruperto ya estaba bajo tierra. Seguí revisando el cajón. Había cartas que Nora le había escrito a Ruperto a lo largo de los años. Las leí todas, sintiendo cómo el puñal se hundía más profundo con cada palabra. Ella le escribía con cariño, con amor, con la familiaridad de alguien que comparte vida con otra persona. Le contaba sobre Javier, sobre su día a día, sobre sus sentimientos. En una carta de 1985, ella le decía que entendía que no pudiera dejar a su otra familia, que ella aceptaba ser su segunda prioridad, siempre y cuando él siguiera amándola. En otra carta de 1999, le agradecía por los 25 años que llevaban juntos. 25 años. Un matrimonio paralelo. La última carta era de apenas 3 meses atrás. Nora, ya anciana como yo, le escribía que a pesar de todo, no se arrepentía de haberlo amado, que había sido feliz con los momentos que pudieron compartir, que su amor había sido real, aunque he vivido en las sombras. Firmaba como siempre: te amo eternamente. Tuya, Nora. Cerré la carta sintiéndome extrañamente vacía. Ya no había enojo, ya no había dolor agudo, solo había una especie de resignación amarga. Ruperto había tenido 2 familias durante 45 años, 2 vidas completas, 2 mujeres que lo amaron, 2 grupos de hijos, 2 hogares, y había logrado mantenerlas separadas hasta su muerte. La pregunta que me atormentaba era: ¿quién fue su prioridad realmente? ¿Yo, la esposa oficial con la que compartía apellido y casa? ¿O Nora, a quien había mantenido fielmente durante 45 años, a quien le escribía cartas de amor, con quien había criado un hijo? Pensé en todos esos viajes, todas esas ausencias. Ahora tenían sentido. No estaba visitando clientes, estaba visitando a su otra familia, la colonia San José, esa maldita colonia que apareció tantas veces en las señales que ignoré. Era donde vivía Nora, donde había criado a Javier, donde Ruperto pasaba los días que no estaba conmigo. Calculé rápidamente. Si Javier tenía alrededor de 40 años ahora, había nacido en 1985. Ruperto tenía 45 cuando nació, y yo tenía 42, embarazada de nadie porque ya habíamos terminado de tener hijos. ¿Cuánto tiempo llevaba la relación con Nora antes de que Javier naciera? La libreta decía que desde 1970, 15 años de relación antes de tener un hijo juntos. Y pensé en mí, en cómo había sido la otra sin saberlo, porque para Nora, yo era el obstáculo. Yo era la que tenía el apellido, pero ella tenía el corazón. O tal vez las dos éramos las otras. Tal vez Ruperto nunca tuvo una prioridad real. Tal vez solo tuvo 2 vidas que llevó en paralelo con asombrosa habilidad. Me pregunté si Nora sabía de mí. Seguramente sí. Una no puede estar con un hombre 45 años y no saber que está casado con otra. Las cartas sugerían que sí sabía, que había aceptado esa situación. ¿Por amor? ¿Por necesidad económica? ¿Por ambas cosas? Y me pregunté sobre Javier. ¿Sabía él que su padre tenía otra familia? ¿Creció sabiendo que era hijo secreto? ¿O Ruperto le había mentido también a él, contándole alguna historia sobre por qué no vivían juntos todo el tiempo? Miré la hora. Era casi medianoche. Había pasado horas leyendo esa libreta, esas cartas, viendo esas fotos. Estaba exhausta mental y emocionalmente, pero sabía que no podría dormir. Había demasiado en mi cabeza, demasiadas preguntas, demasiadas verdades recién descubiertas. Me levanté de la cama y fui a la cocina. Me preparé un té de tila para los nervios. Mientras el agua hervía, me quedé mirando por la ventana hacia el patio oscuro. Pensé en todos esos años.
60 años de matrimonio que ahora se veían diferentes a la luz de esta verdad. No habían sido 60 años completos. Habían sido 60 años compartidos. 60 años de ser, una de dos. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, con el té enfriándose entre mis manos, repasando mentalmente toda mi vida. Cada viaje de Ruperto tomaba ahora un nuevo significado. Cada ausencia era una visita a Nora. Cada vez que llegaba tarde era porque estaba con su otra familia. Cada regalo que me daba probablemente venía con un regalo equivalente para ella. Pensé en el dinero. Ruperto había llevado una doble vida durante 45 años. Eso significaba doble gasto. 2 rentas hasta que compramos nuestra casa. 2 familias que alimentar. 2 hogares que mantener. Educación para sus hijos conmigo y educación para su hijo con Nora. Por eso a veces el dinero estaba apretado. No porque el negocio fuera mal, sino porque estaba manteniendo 2 vidas completas. Y pensé en las veces que me dijo que me amaba. ¿Fueron mentiras? ¿O era posible amar a 2 mujeres al mismo tiempo? Las cartas de Nora sugerían que él le decía las mismas palabras a ella. ¿Era amor verdadero o era solo habilidad para compartimentar su vida? Con la luz del alba vino una decisión. Necesitaba saber más. Necesitaba respuestas que la libreta y las cartas no podían darme. Necesitaba conocer a Nora. Necesitaba ver a Javier. Necesitaba confirmar con mis propios ojos que esta otra familia existía, que no era solo un delirio mío basado en notas viejas y fotografías descoloridas. Cuando mis hijos llamaron ese día para ver cómo estaba, les dije que estaba bien, que estaba ocupada ordenando las cosas de su papá. No mencioné lo que había encontrado. Todavía no. Primero necesitaba investigar por mi cuenta, verificar, entender. Pasé el día planeando. La libreta tenía la dirección de la casa donde Ruperto pagaba renta para Nora. Colonia San José, calle Morelos, 247. Decidí que iría al día siguiente, que tocaría a esa puerta, que enfrentaría a esa mujer, que exigiría respuestas. Pero con la noche volvió el miedo. ¿Y si era un error? ¿Y si Nora se enojaba? ¿Y si me cerraba la puerta en la cara? ¿Y si llamaba a la policía diciendo que una vieja loca la estaba acosando? ¿Qué derecho tenía yo de presentarme en su casa exigiendo explicaciones? Estuve a punto de desistir. Pero después pensé en 60 años de mi vida basados en una mentira. 60 años en los que fui esposa a medias, sin saberlo. 60 años en los que compartí a mi marido con otra mujer. Y el enojo regresó. Un enojo frío y determinado que me dio la fuerza que necesitaba. Al día siguiente me vestí con cuidado. Me puse mi mejor vestido. Me arreglé el pelo. Me maquillé ligeramente. Quería verme digna. Quería que Nora viera a la mujer oficial, a la esposa legítima, a la que tenía el apellido aunque tal vez no tuviera el corazón. Tomé mi bolsa, metí dentro la libreta azul y las fotografías. Evidencia. Prueba. Y salí de mi casa con destino a la colonia San José. El camino en taxi fue corto. Zamora no es tan grande, pero cada minuto se sentía eterno. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me daría un infarto como a Ruperto. Mis manos sudaban y las secaba constantemente en mi vestido. Me repetía mentalmente lo que iba a decir. Soy Matilde, la esposa de Ruperto Coronado. O debía decir viuda. Técnicamente era viuda, pero viuda sonaba como si solo yo tuviera derecho a llevar luto. Llegamos a la colonia San José. Era una zona modesta, pero no pobre. Casas pequeñas, pero bien cuidadas. Jardincitos al frente. Calles tranquilas. El taxi me dejó en la esquina de la calle Morelos. Le pagué y le pedí que esperara por si acaso. Pero me dijo que no podía, que tenía otros servicios. Lo vi alejarse con una sensación de pánico. Ya no había marcha atrás. Caminé lentamente por la calle Morelos, leyendo los números de las casas. 235, 237, 239. Mi corazón latía más y más fuerte con cada número. 241, 243, 245. Y ahí, al final de la cuadra, estaba el 247.
Era una casa de 2 pisos, pintada de color amarillo pálido. Tenía rejas en las ventanas y una puerta de metal verde. El jardín del frente estaba bien cuidado, con plantas y flores. Se veía hogareña, como una casa donde vivía una familia normal. Una familia que incluía a mi esposo durante 45 años. Me acerqué despacio. Mis piernas temblaban tanto que pensé que me iban a fallar. Llegué frente a la puerta. Había un timbre a un lado. Levanté la mano para tocarlo, pero la mano me quedó suspendida en el aire. ¿Estaba lista para esto? ¿De verdad quería saber? Pero ya había llegado hasta ahí. No podía dar marcha atrás. Presioné el timbre. Escuché el sonido dentro de la casa. Un ding-dong musical. Después pasos. Alguien venía a abrir. La puerta se abrió y frente a mí estaba ella. Nora. La reconocí inmediatamente de las fotografías, aunque ahora era una anciana de 70 y tantos años. Pelo canoso recogido en un chongo. Piel morena arrugada por los años. Ojos cafés que me miraron primero con curiosidad y después con un destello de reconocimiento. Nos quedamos ahí paradas, mirándonos. 2 viejas que habían amado al mismo hombre. 2 mujeres que habían construido su vida alrededor de Ruperto Coronado. 2 extrañas que sin embargo compartían 60 años de historia. Fui yo la que habló primero. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Le dije que era Matilde, la esposa de Ruperto. No agregué más. No hacía falta. Vi cómo su rostro se descomponía, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo su mano se aferraba al marco de la puerta como buscando apoyo. Después, para mi sorpresa, asintió lentamente y abrió la puerta más ampliamente. Me hizo una seña para que entrara. Sin decir palabra, me invitó a pasar a su casa. A la casa que Ruperto había pagado durante 45 años. A la casa de su otra familia. Entré sintiendo como si estuviera en un sueño. La sala era pequeña y acogedora. Muebles sencillos pero limpios. Fotos en las paredes. Miré las fotos. Ruperto estaba en muchas de ellas. Ruperto con Nora. Ruperto con Javier en diferentes etapas de su vida. Ruperto cargando a un bebé que debía ser su nieto. Ruperto como parte de esta familia como lo había sido parte de la mía. Nora me señaló un sillón. Me senté. Ella se sentó en el sillón de enfrente. Nos quedamos en silencio unos segundos que parecieron horas. Después ella habló. Su voz era suave, cansada. Me dijo que sabía que algún día esto pasaría, que después de que Ruperto muriera, sabía que era cuestión de tiempo antes de que yo apareciera, que estaba sorprendida de que me hubiera tardado casi un mes, que había estado esperándome desde el funeral. Le pregunté que cómo sabía lo del funeral. Me dijo que había estado ahí, en la parte de atrás de la funeraria, que no se había acercado por respeto, pero que necesitaba despedirse del hombre que había amado durante 45 años. Recordé a esa mujer que había visto al fondo. Era ella. Le pregunté que cómo había empezado todo. Nora suspiró y se recargó en el respaldo del sillón. Me contó que conoció a Ruperto en 1970, cuando ella tenía 25 años y trabajaba como secretaria en una oficina de productos agrícolas. Ruperto iba seguido a esa oficina por su trabajo. Se hicieron amigos. Después algo más. Ella sabía desde el principio que Ruperto estaba casado. Él nunca se lo ocultó. Le dijo que me amaba, que tenía hijos conmigo, pero que también sentía algo fuerte por ella. Le propuso mantener una relación discreta. Ella aceptó. Estaba enamorada y pensó que era suficiente con los momentos que pudieran compartir. Al principio eran solo encuentros ocasionales, pero después Ruperto empezó a pasar más tiempo con ella. Le rentó esta casa para que no tuviera que seguir viviendo con sus padres. Venía a visitarla 2 o 3 veces por semana. Se quedaba a dormir cuando le decía a mí que estaba de viaje. En 1975 ella quedó embarazada. Me miró directo a los ojos cuando me dijo esto, como esperando mi reacción. Yo me mantuve inmóvil, aunque por dentro sentía que algo se partía. Nora continuó.
Ruperto quiso que abortara al principio. Tenía miedo de que yo me enterara. Pero Nora se negó. Quería tener ese hijo. Ruperto finalmente aceptó con la condición de que nadie supiera que era suyo. Javier nació en julio de 1985. Ruperto estuvo presente en el parto. Después desapareció 3 días porque tuvo que regresar conmigo. Nora se recuperó sola del parto con ayuda de su madre. Pero Ruperto regresó después. Y desde ese momento, dividió su vida oficialmente entre 2 familias. Nora me contó cómo era su rutina. Ruperto pasaba lunes, miércoles y viernes con ella. Martes, jueves, sábados y domingos conmigo. Salvo cuando tenía que irse realmente de viaje, cosa que pasaba cada vez menos. Criaron a Javier juntos en esta casa. Ruperto lo llevaba a la escuela cuando le tocaba estar ahí. Lo ayudaba con la tarea. Jugaba con él en el jardín. Le pregunté si Javier sabía sobre mí. Nora asintió. Me dijo que Javier creció sabiendo que tenía hermanos que no podía conocer. Que su papá tenía otra familia. Fue difícil para él de niño entender por qué su papá no podía estar ahí todo el tiempo. ¿Por qué no podía decirle a nadie quién era su papá? ¿Por qué tenía que mantenerlo en secreto? Pero se acostumbró. Creció en esa dualidad. Ruperto lo reconoció legalmente como su hijo cuando cumplió 18, aunque con la condición de que no buscara contacto con sus medio hermanos. Javier aceptó. Estudió una carrera. Se casó. Tuvo un hijo. Vivió su vida en paralelo a la de mis hijos, sin que nunca se cruzaran. Le pregunté a Nora que por qué. ¿Por qué había aceptado esa vida? ¿Por qué no había exigido que Ruperto me dejara? ¿O por qué no se había ido ella a buscar a alguien que pudiera darle una vida completa? No a medias. Nora me miró con ojos cansados y tristes. Me dijo que lo amaba, que para ella, tener a Ruperto 3 días a la semana era mejor que no tenerlo en absoluto. Que sabía que era egoísta de su parte, que yo también merecía tener un marido completo, pero que el amor no siempre es racional. Que había sido feliz con los momentos que tuvieron, que no se arrepentía. Le pregunté si Ruperto la amaba a ella. Nora bajó la mirada. Me dijo que sí. Que Ruperto le decía que me amaba a mí como madre de sus hijos, como la compañera de su juventud. Pero que la amaba a ella de una forma diferente, más intensa, más pasional, que con ella podía ser diferente, más libre. Sentí que algo se rompía dentro de mí al escuchar eso. Durante 60 años yo había pensado que Ruperto me amaba. Y tal vez sí me amaba a su manera. Pero su verdadero amor, su amor grande, había sido para esta mujer que tenía frente a mí. Yo había sido la esposa por obligación, por deber. Ella había sido la elección del corazón. Me levanté sintiendo que las piernas apenas me sostenían. Le dije a Nora que tenía que irme. Ella asintió. Me acompañó a la puerta. Antes de salir me detuvo. Me dijo que lo sentía, que entendía mi dolor, que nunca había querido hacerme daño, pero que no había podido evitar amar a Ruperto. Salí de esa casa sin voltear atrás. Caminé por la calle sin rumbo claro. Necesitaba procesar todo lo que acababa de escuchar. Necesitaba entender que mi vida entera había sido una mentira construida cuidadosamente por un hombre que amé durante 60 años. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. No le dije nada a mis hijos sobre lo que había descubierto. ¿Qué les iba a decir? Que su padre había tenido otra familia durante 45 años, que tenían un medio hermano de 40 años que nunca conocieron, que todo lo que creían saber sobre su padre era mentira. Pensé mucho sobre qué hacer con toda esta información. Podía quedarme callada, guardar el secreto como Ruperto lo había guardado en vida, dejar que mis hijos recordaran a su padre como un hombre bueno, trabajador, dedicado, proteger su memoria. O podía decir la verdad, exponerlo. Hacer que todos supieran que Ruperto Coronado había llevado una doble vida durante décadas, que había tenido 2 familias, que había mentido a todos durante toda su vida. Estuve a punto de elegir el silencio. Sería más fácil.
menos doloroso para todos. Pero después pensé en mí, en los 60 años que di a un hombre que no fue completamente mío, en las dudas que tragué, en las señales que ignoré, en la dignidad que sacrifiqué por mantener la paz. Y decidí que no. Decidí que había guardado suficientes secretos de Ruperto, que había protegido suficiente su imagen, que ahora era momento de pensar en mí, en mi verdad, en mi dolor, en mi derecho a ser reconocida como la mujer que fui traicionada durante décadas. Si me has estado escuchando hasta aquí, si llegaste hasta este punto de mi historia, ya sabes lo más importante. Por favor, ahora más que nunca, necesito pedirte algo. Si esta historia te tocó, si sentiste algo escuchándola, dame un like. Sé que es poco, apenas un segundo de tu tiempo. Pero ese numerito que sube me dice que esto importa, que mi dolor no fue en vano. Si puede ayudar aunque sea una persona más. Y si puedes, déjame un comentario. Cuéntame qué piensas. Dime si hice bien o mal con lo que estoy por contarte que hice. Y si no estás suscrito todavía, por favor hazlo. Activa la campanita. Porque esta historia no termina aquí, y lo que viene después es lo que realmente importa. Tu apoyo me da fuerza para seguir contando, para seguir siendo honesta, para seguir existiendo en este espacio donde finalmente tengo voz. Gracias. De verdad, gracias. Llamé a mis 3 hijos y les pedí que vinieran a la casa. Les dije que tenía que hablar con ellos sobre algo importante relacionado con su padre. Vinieron preocupados, pensando tal vez que había deudas o problemas legales. Los senté en la sala. Roberto con su esposa Patricia, Ana Lucía con su esposo Ernesto, y Miguel, todavía soltero a sus 40 años. Los vi ahí sentados, mirándome expectantes, y sentí una punzada de dolor. Estaba a punto de destrozar la imagen que tenían de su padre, pero necesitaban saber. Merecían saber. Así que saqué la libreta azul, las fotografías, las cartas, y empecé a hablar. Les conté todo, desde el cajón que siempre estuvo cerrado hasta mi visita a casa de Nora. Les mostré las pruebas, los nombres, las fechas, los números que mostraban 45 años de pagos a otra familia, las fotografías de su padre con su otro hijo, las cartas de amor de una mujer que no era su madre. El silencio que siguió a mi revelación fue ensordecedor. Vi sus rostros descomponerse, vi a Roberto ponerse rojo de rabia, vi a Ana Lucía empezar a llorar, vi a Miguel levantarse y salir al patio porque no podía estar ahí dentro. Las siguientes horas fueron caóticas. Roberto gritaba que cómo era posible, que su padre no podía haber hecho eso. Ana Lucía lloraba preguntando que si todo había sido mentira, si su padre de verdad los había amado, o si solo fingía. Miguel entró y salió varias veces, incapaz de procesar la información. Patricia y Ernesto trataban de calmar la situación, pero era imposible. Era como si una bomba hubiera explotado en medio de la familia. Los escombros caían por todos lados, y no había forma de detenerlos. Después vino la etapa de preguntas. Querían saber todo. ¿Cómo me había enterado? ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo se llamaba el medio hermano que tenían? ¿Dónde vivían? Si yo lo sabía desde antes. ¿Por qué no había dicho nada? Les contesté lo que pude. Les dije que acababa de descubrirlo después del funeral, que sí había tenido sospechas durante años, pero que nunca tuve pruebas. Que fui cobarde. Que me había hecho de la vista gorda porque era más fácil no saber. Roberto dijo que quería ir a buscar a Nora, a exigirle explicaciones. Le dije que ya había hablado con ella, que ella había sido honesta, que no ganaba nada con acosarla. Que el culpable había sido Ruperto, no ella. Ana Lucía preguntó si nuestro medio hermano sabía de nosotros. Le dije que sí, que había crecido sabiendo, que se llamaba Javier, que tenía 40 años, que estaba casado y tenía un hijo, que era profesor de primaria, que Ruperto había pagado su educación igual que pagó la de ellos. Miguel fue el más callado de todos. No gritó, no lloró. Solo se sentó en una esquina procesando.
Cuando finalmente habló, preguntó si yo quería conocer a Javier. La pregunta me tomó por sorpresa. No lo había pensado. Quería conocer al hijo secreto de mi esposo. Les dije que no lo sabía, que necesitaba tiempo para procesar todo esto también, que acababa de descubrir que mi vida entera estaba basada en mentiras y que todavía estaba tratando de entender qué era real y qué no. La reunión terminó con más preguntas que respuestas. Mis hijos se fueron confundidos, enojados, dolidos, y yo me quedé sola otra vez en esa casa grande, sintiendo que había abierto una caja de Pandora que tal vez hubiera sido mejor dejar cerrada. Pero no me arrepentía. Había sido la decisión correcta, porque guardar secretos era lo que me había llevado a vivir 60 años en la ignorancia. Y ya no quería más secretos, ya no quería más mentiras, quería verdad, aunque doliera. Una semana después, Roberto me llamó. Había estado investigando por su cuenta. Había ido a la dirección que yo le di. Había tocado a la puerta. Había conocido a Nora. Y había conocido a Javier. Me contó que Javier era un hombre tranquilo, amable, que se parecía mucho a Ruperto, que al principio la conversación fue tensa, pero que después hablaron con honestidad, que Javier había crecido sabiendo que tenía medio hermanos, pero que nunca se atrevió a buscarlos por respeto al acuerdo que tenía con su padre. Roberto me dijo algo que me sorprendió. Dijo que había sentido una conexión inmediata con Javier, que a pesar de todo, era su hermano, que compartían el mismo padre, que no era culpa de Javier haber nacido en esa situación. Ana Lucía también fue a conocerlo. Me contó que lloró cuando lo vio porque tenía los mismos gestos que Ruperto, la misma forma de sonreír, los mismos ojos, que Javier le mostró fotos de su hijo, el nieto secreto de Ruperto, que era un niño hermoso que nunca conoció a su abuelo oficialmente, pero que lo había visto en secreto algunas veces cuando Ruperto lo llevaba al parque. Miguel fue el último en ir. Me dijo que necesitó tiempo para procesar todo antes de atreverse a conocer a Javier. Pero cuando finalmente fue, descubrió que Javier era fan del mismo equipo de fútbol que él, que compartían el mismo sentido del humor, que hubieran podido ser amigos si las circunstancias hubieran sido diferentes. Y así, lentamente, mis hijos empezaron a construir una relación con su medio hermano. No fue fácil, no fue inmediato. Hubo resentimientos, hubo dolor, hubo momentos incómodos. Pero también hubo curiosidad, hubo conexión, hubo el reconocimiento de que todos habían sido víctimas de las decisiones de Ruperto. Javier vino a visitarme un mes después de que mis hijos lo conocieron. Tocó a mi puerta un martes por la tarde. Cuando abrí y lo vi ahí parado, sentí un vuelco en el estómago. Era como ver a un Ruperto joven, el mismo porte, los mismos rasgos, los mismos ojos que me habían enamorado 60 años atrás. Lo invité a pasar. Nos sentamos en la sala, la misma sala donde Ruperto se sentaba todas las noches durante décadas. Hubo un silencio incómodo. Ninguno sabía por dónde empezar. Javier habló primero. Me pidió disculpas. Me dijo que sabía que él no tenía la culpa de haber nacido, pero que entendía el dolor que su existencia me causaba, que nunca había querido lastimar a nadie, que había amado a su padre, pero que también había odiado la situación en la que creció. Me contó cómo fue crecer siendo un secreto, cómo su padre iba y venía sin poder explicar a sus amigos por qué su papá no vivía con ellos, cómo en la escuela tenía que mentir sobre su familia, cómo nunca pudo ir a actos del Día del Padre porque no podían arriesgarse a que alguien lo viera con Ruperto y hiciera preguntas. Me contó que cuando cumplió 15 años le preguntó a su padre por qué no dejaba a su otra familia para estar con ellos completamente. Ruperto le dijo que no podía hacer eso a sus otros hijos, que ya eran grandes y lo necesitaban. Javier me dijo que en ese momento entendió que siempre sería la segunda prioridad de su padre, y algo en la forma en que lo dijo me tocó, porque yo también había sido una segunda prioridad de alguna forma. Ruperto había dividido su amor, su tiempo, su vida entre dos familias, y ninguna de las dos había tenido toda su atención.
Todas habíamos sido víctimas de su egoísmo. Le dije a Javier que no tenía que disculparse, que él no había elegido nacer en esa situación, que la culpa era completamente de Ruperto, que yo no lo culpaba a él ni a su madre, que culpaba al hombre que nos había mentido a todos durante décadas. Hablamos durante horas. Me contó sobre su vida, su trabajo como maestro, su esposa, su hijo de 5 años que se llamaba Ruperto, en honor a su abuelo. Me mostró fotos en su celular, y me sorprendí a mí misma sonriendo viendo a ese niño que era mi nieto, aunque no compartiera mi sangre oficialmente. Cuando Javier se fue, me quedé pensando en lo absurdo de todo. Tenía 82 años. Acababa de descubrir que mi marido había tenido una doble vida. Acababa de conocer a un hijo suyo que no sabía que existía. Acababa de descubrir que tenía otro nieto. Mi vida entera se había volteado de cabeza en cuestión de semanas. Pero, curiosamente, no me sentía devastada. Me sentía liberada. Como si un peso que no sabía que estaba cargando finalmente se hubiera levantado de mis hombros. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que ignorar señales. Ya no tenía que vivir en la duda. Sabía la verdad. Y aunque la verdad dolía, también liberaba. Han pasado varios meses desde el funeral de Ruperto, desde que abrí ese cajón y descubrí la libreta azul, desde que mi mundo cambió por completo. Y en estos meses he aprendido varias cosas importantes. Primero, aprendí que el perdón no es para el que te hizo daño, es para ti misma. Perdoné a Ruperto no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque cargar con el resentimiento me estaba haciendo más daño a mí que a su memoria. Perdoné para poder seguir adelante. Perdoné para poder dormir en paz. Perdoné porque me di cuenta de que seguir enojada solo me estaba robando los años que me quedan. Segundo, aprendí que nunca es tarde para conocer la verdad. Tengo 82 años. Muchos dirían que a mi edad ya no importa, que debí dejar las cosas como estaban. Pero importa. Importa porque viví 60 años en la ignorancia y merecía saber la verdad antes de morir. Merecía entender mi propia vida. Merecía cerrar ese capítulo con conocimiento completo de lo que realmente pasó. Tercero, aprendí que la familia se define de formas complicadas. Javier ahora es parte de nuestra familia. Viene a comer los domingos a veces con su esposa y su hijo. Mis hijos lo han aceptado. Mis nietos lo conocen como tío Javier. Es raro. Es incómodo todavía a veces. Pero también es real y honesto de una forma que mi matrimonio con Ruperto nunca fue. Cuarto, aprendí que Nora no es mi enemiga. Nos hemos visto varias veces desde ese primer encuentro. Hablamos sobre Ruperto, sobre nuestras vidas, sobre cómo nos sentimos. No somos amigas exactamente, pero hay un entendimiento entre nosotras. Las dos amamos al mismo hombre. Las dos fuimos engañadas por él de diferentes formas. Las dos merecemos hacer nuestro duelo. Y quinto, aprendí que tengo voz. Durante 60 años callé mis sospechas. Durante 60 años dejé que el miedo y la costumbre me silenciaran. Pero ya no. Ahora hablo. Ahora cuento mi historia. Ahora me permito sentir lo que siento sin pedir disculpas. ¿Me arrepiento de haber abierto ese cajón? No. ¿Me arrepiento de haber buscado a Nora? No. ¿Me arrepiento de haberles contado a mis hijos? No. Porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira. Y vivir en la mentira fue lo que hice durante demasiado tiempo. Si hubiera sabido desde el principio sobre Nora y Javier, ¿qué habría hecho? Esa es la pregunta que me persigue. ¿Me habría ido? ¿Habría perdonado a Ruperto y seguido con el matrimonio de todas formas? ¿Habría exigido que dejara a su otra familia? No lo sé, y nunca lo sabré porque no tuve esa opción. Ruperto me la quitó al mentirme durante 45 años. Lo que sí sé es que las mujeres de mi generación fuimos criadas para aguantar, para perdonar, para hacer de la vista gorda, para mantener la familia unida sin importar el costo personal. Y pagamos un precio muy alto por eso. Yo pagué 60 años de mi vida.
Pero las mujeres de ahora no tienen que hacer lo mismo. Las que me están escuchando, las que tal vez tienen sus propias sospechas, sus propias dudas, sus propios cajones cerrados con llave en la vida de sus parejas. Investiguen, pregunten, exijan respuestas. No pasen 60 años viviendo en la duda como yo lo hice, porque el tiempo que pierdes, esperando, no regresa. Y cuando finalmente descubres la verdad a los 82 años, te das cuenta de todas las cosas que pudiste haber hecho diferente, si solo hubieras tenido el valor de preguntar antes. No estoy diciendo que todas las sospechas sean ciertas. A veces son solo eso, sospechas. Pero sí hay señales constantes, sí hay un patrón. Si tu instinto te dice que algo no está bien, confía en él. Tu intuición existe por una razón. Yo tenía todas las señales. La colonia San José que aparecía una y otra vez. Las llamadas misteriosas. Los avistamientos. La foto que encontré. Y aún así elegí no ver. Elegí la comodidad de la ignorancia sobre la incomodidad de la verdad. Y eso fue mi error. Un error que cometí durante décadas. Un error del que me arrepiento profundamente. Ahora vivo sola en esta casa grande. Mis hijos vienen a visitarme seguido. Javier también viene. A veces todos coinciden y cenamos juntos. Esta familia extraña y complicada que Ruperto dejó atrás. Hay risas, hay conversaciones, hay momentos de conexión genuina. Pero también hay momentos en que camino por los cuartos vacíos y pienso en todo lo que pasó aquí. Pienso en los 60 años que pasé en esta casa sin saber la verdad completa. Pienso en las noches que Ruperto llegaba tarde y yo fingía creer sus excusas. Pienso en todas las veces que dormí a su lado sin saber que horas antes había estado con otra mujer. Y siento una mezcla de emociones que todavía no logro desenredar completamente. Tristeza por los años perdidos, enojo por las mentiras, alivio por finalmente saber, paz por haber cerrado ese capítulo con conocimiento. Y extrañamente, gratitud. Gratitud porque aunque Ruperto me mintió, también me dio 3 hijos maravillosos. Aunque me engañó, también me dio una vida estable cuando otras mujeres de mi generación no la tuvieron. Aunque me traicionó, también estuvo ahí en los momentos importantes. No completamente ahí, cierto, pero ahí. No justifico lo que hizo, nunca lo haré. Lo que hizo estuvo mal. Punto. Pero también he aprendido que las personas son complicadas, que pueden amarte y lastimarte al mismo tiempo, que pueden ser buenos padres y malos esposos, que pueden darte lo mejor y lo peor de ellos simultáneamente. Ruperto no fue un monstruo. Fue un hombre egoísta que quiso tener todo. 2 familias, 2 vidas, 2 amores. Y logró mantenerlo durante 45 años. Es casi impresionante en cierta forma. La habilidad que tuvo para compartimentar su vida. Para no dejar que un mundo se cruzara con el otro. Pero también pagó un precio. Vivió con el estrés constante de mantener la mentira. Vivió con el miedo de ser descubierto. Vivió dividido, nunca completamente, en ningún lugar. Nunca completamente con ninguna de nosotras. Y eso debe haber sido agotador. No lo justifico. Solo trato de entender. Porque entender me ayuda a procesar. Me ayuda a cerrar. Me ayuda a perdonar. Vendí la casa hace poco. No podía seguir viviendo ahí con todos esos recuerdos, todas esas mentiras impregnadas en las paredes. Compré un departamento pequeño en el centro de Zamora. Solo para mí. Decorado a mi gusto. Sin las cosas de Ruperto. Sin su presencia fantasma en cada esquina. Es un nuevo comienzo a mis 82 años. ¿Quién hubiera pensado? La mayoría de la gente a mi edad está esperando morir. Pero yo siento como si apenas estuviera empezando a vivir. A vivir de verdad, sin mentiras, sin secretos, sin tener que fingir. Empecé a tomar clases de pintura, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo porque estaba ocupada siendo esposa y madre. Ahora tengo tiempo. Y estoy descubriendo que no soy tan mala.
Mis cuadros no ganarán premios, pero me hacen feliz. Y eso es suficiente. También empecé a juntarme con otras mujeres de mi edad. Formamos un grupo que se reúne los miércoles en la tarde a tomar café y platicar. Algunas son viudas como yo, otras tienen a sus esposos todavía. Pero todas hemos vivido vidas complicadas, llenas de sacrificios y silencios. Y nos estamos dando el espacio para hablar, para compartir, para apoyarnos mutuamente. Les conté mi historia a ellas, la del cajón cerrado, la libreta azul, la otra familia. Y varias me confesaron que ellas también tuvieron sospechas de sus esposos a lo largo de los años. Sospechas que nunca confirmaron porque no quisieron saber, porque era más fácil no saber. Y me di cuenta de que mi historia no es única, que muchas mujeres de mi generación vivieron vidas similares, ignorando señales, tragando sospechas, eligiendo la paz falsa sobre la verdad incómoda, porque así nos criaron, así nos enseñaron que debía ser. Pero ya no tiene que ser así. Las mujeres jóvenes de ahora tienen opciones que nosotras no teníamos. Tienen voz, tienen derechos, tienen la posibilidad de irse si su pareja no las respeta. Y espero que usen esas opciones, que no se queden 60 años esperando como yo lo hice. Si estás escuchando esto y tienes dudas sobre tu pareja, pregunta, investiga, exige respuestas. No dejes que el miedo o la costumbre te silencien, porque tu tiempo es valioso, tu vida es valiosa, y mereces vivirla en la verdad, no en la mentira. Nunca es tarde para buscar la verdad, nunca es tarde para hacer preguntas, nunca es tarde para exigir respeto. Yo lo hice a los 82 años. Tú puedes hacerlo ahora, sin importar la edad que tengas. Y si descubres algo que cambia tu mundo como descubrí yo, respira, llora, grita si necesitas, pero después levántate, porque la vida no se acaba con la traición, la vida continúa, y tú puedes elegir cómo vivir lo que queda. Yo elegí vivir en la verdad, elegí construir relaciones honestas con mis hijos y con Javier, elegí perdonar para poder seguir adelante. Elegí empezar de nuevo a mis 82 años. Elegí tomar clases de pintura y hacer amigas nuevas y vivir en un espacio que es completamente mío. Y no me arrepiento de ninguna de esas elecciones. Porque por primera vez en 60 años, estoy viviendo una vida que es auténticamente mía. No la vida que Ruperto quería para mí. No la vida que la sociedad esperaba de mí. Mi vida, verdadera. Honesta, libre. Antes de terminar, quiero pedirles algo más. Si llegaron hasta acá, si escucharon toda mi historia, les agradezco de corazón. Compartir esto no ha sido fácil, pero necesitaba hacerlo. Necesitaba que alguien más supiera. Necesitaba que mi verdad existiera en el mundo, no solo en mi cabeza. Si pueden darle like a este video, si pueden suscribirse al canal, si pueden compartir esta historia con alguien que tal vez la necesite escuchar, se los agradeceré infinitamente. Porque estas historias importan. Las voces de las mujeres mayores importan. Nuestras experiencias, nuestros dolores, nuestras lecciones aprendidas. Todo importa. Y mientras más personas las escuchen, más mujeres sabrán que no están solas en sus luchas. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por importarles. Esta es mi historia. La historia de Matilde Sánchez, viuda de Coronado. La historia de una mujer que pasó 60 años casada con un hombre que llevaba doble vida. La historia de un cajón cerrado, con llave que guardaba secretos durante décadas. La historia de una libreta azul que revelaba una verdad devastadora. Pero también es la historia de una mujer que encontró su voz a los 82 años. Que eligió la verdad sobre la comodidad, que decidió que nunca es tarde para empezar de nuevo. Si mi historia te tocó de alguna forma, si te hizo pensar, si te hizo sentir, ese era el objetivo. Porque compartir nuestras experiencias es cómo aprendemos unos de otros, es cómo crecemos, es cómo sanamos,
A todas las mujeres que están escuchando y que tienen sus propias sospechas, sus propios cajones cerrados, sus propias señales que están ignorando. Sean valientes. Pregunten. Investiguen. No esperen 60 años como yo. Porque el tiempo perdido no regresa y merecen vivir en la verdad, sin importar cuán incómoda sea. A las mujeres que ya descubrieron su propia verdad dolorosa, respiren. No están solas. El dolor que sienten es válido. La rabia es válida. La tristeza es válida. Pero también lo es la esperanza de que pueden construir algo mejor con lo que queda. A las mujeres que tuvieron la suerte de no pasar por esto, cuiden lo que tienen. Comuníquense con sus parejas. Construyan relaciones basadas en la honestidad. No dejen que los silencios se conviertan en secretos. No dejen que las sospechas se pudran sin resolver. Y a todos, sin importar género o edad, aprendan de mi error. No elijan la ignorancia por comodidad. No dejen que el miedo los paralice. No vivan décadas en la duda cuando pueden buscar la verdad. Tengo 82 años. He vivido una vida larga y complicada. Cometí errores. Tomé decisiones que ahora veo que fueron equivocadas. Pero también aprendí lecciones valiosas. Y si al compartir mi historia, ayudo aunque sea a una persona a tomar mejores decisiones, a hacer preguntas más temprano, a no esperar 60 años para buscar la verdad, entonces valió la pena contarla. Esta fue mi historia. La historia de la libreta azul. La historia de 60 años de mentiras. Y la historia de cómo, incluso a los 82 años, todavía es posible encontrar la verdad, encontrar tu voz y empezar de nuevo. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Y recuerden, nunca, jamás, es demasiado tarde para vivir en la verdad. Que Dios los bendiga a todos y que nunca tengan que pasar por lo que yo pasé. Pero si lo hacen, que tengan el valor que me tomó 60 años encontrar. Esta es Matilde, despidiéndose, pero no callándose nunca más.